Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad. Quizás usted se pregunta a veces cuando usted le habla a una persona de Cristo y la persona no lo entiende, no se sienta mal, es porque esa persona no tiene el Espíritu Santo. Hasta que Dios no toque ese corazón, esa persona no va a entender las cosas que nosotros les hablamos, porque la persona natural no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente, dice la palabra de Dios. Una vez que Dios pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces que podemos entender lo que dice su palabra. Usted le puede dar la Biblia a un médico, a un ingeniero, a un arquitecto, a un científico, por muy inteligente que sea esa persona, si no tiene el Espíritu Santo no entiende la Biblia, porque la Biblia solamente la entendemos nosotros los cristianos, los que tenemos al Espíritu Santo. Usted puede coger una persona analfabeta, una persona con un bajo nivel de escolaridad, si tiene el Espíritu Santo va a entender lo que dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes si es así, que Jesucristo, los discípulos que escogió, no escogió a nadie ni por nombre ni por posición social, escogió a pescadores, personas de bajo nivel cultural que estaban pescando y le dijo síganme, y ellos dejaron de pescar peces para pescar hombres y mujeres para Cristo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto le gustaría a mí ser pescadores de hombres y de mujeres? Que podamos pescar, que en vez de ir ahí aquí Viquén a tirar la varita, yo a pescar peces, que podamos pescar personas para Cristo, que le podamos decir a la gente lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Esa es la función. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿y por qué cuando una persona recibe a Cristo y se salva, porque ella Dios no se la lleva para el cielo? Porque ahora el Señor quiere que tú vayas y pesques uno. ¿Te imaginas cuando llegues al cielo y el Señor te pregunte, bueno, ¿y cuántas personas lograste pescar para mí? Y tú digas, wow, Señor, ni siquiera uno ganaste para Cristo. Qué clase de bendición que cuando llegues al cielo dices, mira, estas 15 personas, estas 20 personas, fuiste tú quien las ganaste, fuiste tú quien las pescaste. ¿Por qué? Porque le hablaste del Evangelio, le hablaste de tu testimonio. Pastor, pero yo no sé predicar, yo no soy pastor. No tienes que predicar como un pastor, solamente comparte tu testimonio personal, lo que Dios hizo en tu vida. Eso es más que suficiente. Yo antes era borracho y ya no tomo. Antes era drogadicto, ya no cojo droga. Antes maltrataba de palabras, incluso hasta físicamente, a mi esposa y a mis hijos, ya no lo hago. Antes robaba, ya no robo, ¿verdad? Y eso es lo que hace un impacto en las personas, porque siempre va a haber una persona que le está pasando lo mismo que te pasó a ti antes. Y entonces esa persona, por medio de ti, va a recibir a Dios, a Jesucristo como su Señor y Salvador, y también Dios la va a sellar con el Espíritu Santo. Quiero compartir contigo hoy cuántos trajeron sus Biblias, cuántos vinieron a la guerra con el alma del cristiano, que es la Biblia, ¿verdad? Cuando vamos a la batalla tenemos que llevar nuestras armas, que son las Biblias. Donde quiera que usted vaya a una reunión que se va a hablar de Dios, lleve siempre su Biblia, muy importante, aunque proyectemos los textos en la pantalla, pero es bueno tener la palabra de Dios, la espada ahí con nosotros. Este primer texto que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, y este pasaje se encuentra entre los versículos 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Precisamente el título de la predicación de hoy es así: andemos en el Espíritu y no en la carne. Hoy vamos a ver que las personas que tienen el Espíritu Santo tienen una serie de características, dan un fruto, un tipo de fruto. Y los que no tienen el Espíritu Santo tienen otro tipo de fruto. Vamos a ver qué tipo de frutos es el que tú estás dando, en cuál de los dos bandos. Yo espero que estés en el bando del Espíritu. Dice ahí la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, ¿de dónde fue creada? Del polvo, de un material ¿de dónde? De aquí, de la tierra. Y el Espíritu, ¿de dónde es? Del cielo. Quiere decir que el Espíritu quiere que tú hagas cosas celestiales, cosas que agraden a Dios. Pero la carne, ¿qué quiere hacer? Las cosas de aquí de la tierra, ¿verdad, Martín? Darle alcohol, darle nicotina, darle droga,
sexo y todo lo demás que tú conoces. Ayer tuvimos una fiesta fantástica allá en mi casa, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron ayer allá con nosotros? ¿La pasaron bien? Qué rico la pasamos. Ustedes saben que antes yo pensaba que los cristianos éramos aburridos. Yo no concebía una fiesta sin bebidas alcohólicas, sin fumar. No conocí la droga porque mi juventud no era de droga, pero si hubiera habido marihuana hubiera cogido, porque ustedes saben que la juventud, dice un dicho por ahí, monkey see, monkey do. La juventud, si ve a este haciendo eso, lo hace también, porque si no, no estás en onda, no estás a la moda. Y no conocí la droga porque no la había, pero si hubiera sido en este tiempo, hubiera cogido droga también. Yo probé todo lo que hay allá afuera. Y yo no concebía una fiesta donde no hubiera bebidas alcohólicas, cigarros, mujeres desnudas, amigos, malas palabras. Esas eran las fiestas que yo iba antes. Y ayer tuvimos una fiesta en mi casa fantástica. La música que se escuchaba, ¿cuál era? Música cristiana. La bebida que tomamos, ¿cuál era? Agua, refrescos, jugos, helados. Y los temas de conversación eran temas sanos. No había malas palabras, ni chismes, ni vete. ¿Verdad que tuvimos un tiempo fantástico, verdad? Entonces, antes, cuando yo estaba en el mundo, yo quería satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. Pero ahora que soy una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas, ¿a quién quiero satisfacer ahora? Al Espíritu, a las cosas de Dios. Dame un fuerte aplauso al Señor. Yo espero que ese sea también tu caso, que antes de tú tener a Cristo, tú le querías dar todos los placeres que te pedía la carne. Dice Salomón, el sabio Salomón, el hijo de David, fue el hombre más rico y sabio en la historia de la humanidad. Y dice que él le dio a la carne todos los gustos que la carne le pidió. Todo lo que él veía, él lo quería. Y todo lo que escuchaba. Dice que le dio a la carne todos sus deseos. Y al final de sus vidas, cuando ya era un viejito, ¿tú sabes qué dijo? Que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Al final nos damos cuenta que esas cosas te dan un placer en el momento que tú las haces, pero después al otro día te levantas con un vacío en el corazón, te sientes mal, tienes que pasar la borrachera, la resaca, tienes mal aliento en la boca, no quieres ir al trabajo. Esa era la fiesta que íbamos antes, ¿verdad? Cuando satisfacíamos los deseos de la carne. Sin embargo, ahora, mientras más recibimos del Espíritu Santo, más queremos, y siempre nos queremos con hambre, nos quedamos con hambre, queremos más y más. ¿Qué nos dice el otro versículo? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Siempre nosotros los cristianos, el que no es cristiano no tiene esa lucha en su vida, porque no tiene al Espíritu Santo, recuerden. Entonces el que no es cristiano, él lo único que quiere es satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Él quiere tomar, quiere fumar, y hace y no pasa nada, no se siente mal, se siente alegre, porque él no conoce lo que tú y yo conocemos, que es la verdad, que es Cristo. Pero fíjense cómo nos dice la palabra hoy, que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, que estos dos se oponen entre sí. La carne quiere hacer una cosa y el Espíritu quiere que tú hagas otra, y siempre vamos a tener esa contradicción en nuestras vidas. Te pregunto hoy, cuando sientas ese deseo, ¿voy a la iglesia o me voy para la fiesta de la familia donde hay borrachera y bebida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a satisfacer el deseo de la carne o vas a satisfacer el deseo del Espíritu, verdad? Entonces siempre vamos a tener esa contradicción. Al final Dios te va a dar la libertad a ti para que tú decidas qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a complacer a la carne o vas a complacer al Espíritu Santo? Próximo versículo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quiénes son los que están guiados por el Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Los que estaban bajo la ley de Moisés no tenían al Espíritu Santo. Ellos se guiaban por la ley y ellos trataban de agradar a Dios guardando la ley. Ellos trataban de ser salvos, de alcanzar la salvación y la vida eterna guardando la ley. ¿Y qué pasó al final? Que ninguno calificó, porque todos ellos violaron la ley.
Tú y yo no estamos tratando de ganar el cielo por guardar la ley, por guardar lo que dice la Biblia. Tú y yo somos salvos gracias a Jesucristo, que nos regaló la salvación en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos regaló, porque ninguno de nosotros, ni todas esas personas que me están viendo ahora mismo predicar por las redes sociales, ninguno calificamos, estamos descalificados todos. El que está tratando de llegar al cielo por hacer cosas buenas está perdido. ¿Cuáles son las acciones buenas? Son el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, entonces esos son los frutos. Primero viene el fruto, primero viene el Espíritu y después vienen los frutos del Espíritu. Las personas no pueden tener fruto del Espíritu Santo si no tienen al Espíritu Santo. Solamente los cristianos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos las únicas personas que tenemos al Espíritu Santo. Somos unos privilegiados. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Para ahí, aquí van a ver ustedes algunas características de las personas que no tienen al Espíritu Santo, que lo único que hacen es satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Ahí Pablo menciona algunas: el adulterio, una relación extramatrimonial; la fornicación, el sexo sin estar casado; la inmundicia viene del mundo, las cosas del mundo, las cosas mundanas; la lascivia tiene que ver con el sexo también. Sigue la lista, porque la lista es inmensa, que el versículo 20. ¿Cuáles más? Estos son el fruto de la carne de las personas que no tienen a Cristo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La lista es bien extensa, ¿verdad? Idolatría, cuando las personas adoran a otro Dios que no sea Dios, a un Dios hecho con las manos, que tú hiciste allí, pusiste en tu cuarto, un santo que le pide, tiene ojos y no te ve, tiene oídos, no te oye. Tú hablas con él y tú crees que te está oyendo, pero eso es una figura decorativa, no hace nada. Al único que tú le tienes que pedir es a Dios por medio de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios, uno solito, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Damos un fuerte aplauso a Jesucristo, al Espíritu Santo, que ese es el único que de verdad te va a escuchar y va a responder a tus oraciones. Idolatría, hechicería, los hechiceros, los que se cogen brujos, los que cogen una bolita mágica y tratan de adivinar el futuro. Nosotros no creemos en nada de eso, creemos en Dios. Enemistades, eso es todo lo que hay afuera, enemistades, los padres fajados con los hijos, los matrimonios, tremendo lo que hay afuera, los pleitos, los celos, todo eso son el fruto de la carne, las iras. La gente allá afuera son iracundas, la gente allá afuera tiene mucha ira, están locos por descargar toda la frustración esa que tienen en su vida, y después te escuchan: no, mataron a alguien en Hialeah por un parqueo. No fue por un parqueo, esa fue la gotica que derramó la copa. Esa persona está llena de ira. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, usted no mata a nadie, usted no le hace daño a nadie, porque Cristo nos dejó 2 mandamientos nada más: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, una persona que tiene a Cristo ni le enseña el dedo del centro a alguien cuando está en el expressway, ni le trata de meter el carro delante, ni maltrata de palabra a las personas, porque nosotros tenemos a Cristo. Eso era lo que hacíamos antes. Y si lo vas a hacer ahora, porque a veces nos pasa teniendo el Espíritu Santo, ¿verdad, Lidia? A veces vamos a decirle algo a alguien: a mí se me había olvidado que ya yo soy cristiano, que ya yo soy cristiana, que ya no me da ojo y ya no puedo hacer lo que hacía. Por eso es que Dios puso al Espíritu Santo dentro de ti, para que ahora cuando tú vas a hacer, es como un GPS. ¿Cuántos tienen GPS en su carro? Los que fueron en mi casa, ¿verdad? Muchos usaron el GPS. El GPS, usted le pone una dirección y él le va diciendo: doble derecha, siga recto, doble izquierda, abre una curvita, ¿verdad? Esa es la función del Espíritu Santo. Usted va por la vida con ese GPS que es el Espíritu Santo. Y cuando usted hace un giro a la derecha, dice: por ahí no es por ahí el camino, es por aquí. Y cuando hace para acá, él te dice: por ahí no. Cuando le dices una mala palabra, oye, eso no. Cuando tratas mal a alguien, cuando tratas de en el trabajo de ponchar, irte más temprano, dice: ya tú no haces las cosas que hacías antes, porque eso es robar, ¿verdad? Esa es la función del Espíritu Santo. Yo lo llamo el GPS de los cristianos, que Dios nos los puso dentro para guiarnos
hasta el día que estemos en su presencia. Ninguna persona que no tenga ese GPS instalado en su vida llegará a la meta final, que es el cielo, porque unos cogerán por acá y otros cogerán para allá, pero todo el que tenga el GPS del Espíritu Santo llegará a la meta final. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando en el día de hoy. Contiendas. La gente está contienda, pelea los unos con los otros, disensiones, herejías. ¿Qué más? Fíjense cuán extensa es la lista de los deseos de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Léeme esa última oración. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La envidia, el homicidio, la borrachera, las orgías, todas esas cosas y toda esa lista. ¿Por qué? Porque esos son indicios que nos dan que esa persona no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo. Y ahí claramente nos está diciendo la palabra de Dios que los que practican toda esa lista de cosas, y quizás faltan muchas más ahí, no heredarán el reino de Dios. Esa es la mala noticia. Ahora viene la buena, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora viene la buena noticia. Esa es la mala noticia para los que no tienen a Cristo. Los que no tienen el Espíritu Santo es mentira, envidia, celo, malas palabras, sexo. Ahora nosotros los cristianos, hermano que me estás viendo ahora mismo por ahí, por las redes sociales, estas son las características que van a ver las personas en ti y en mí una vez que Dios pone a su Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Son 9. ¿Cuál es la primera? El amor, la más importante de todas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. La primera característica, apréndanse la que son bien fáciles. Número 2, ¿cuál es la segunda? El gozo, la alegría que da saber que tienes a Cristo. Hoy conversando con mi papá, mientras nos trasladamos hacia aquí hasta el templo, mi papá me decía, qué miserables son las personas que no tienen esperanza de vida después de la muerte. Tú y yo que conocemos la verdad, si supiéramos que no hay vida después de la muerte, nos sentiríamos una persona, dice Pablo, miserables. Porque tú sabes, nacer, crecer para después morir y ya se acabó todo, ¿verdad? No tener esperanza de nada. Pero el gozo de saber que cuando muramos hay vida después de la muerte, eso es lo que nos mantiene a nosotros los cristianos alegres. Si tú tienes al Espíritu Santo, usted tiene que ser una persona alegre, gozosa. Usted no puede tener una cara larga como la mayoría de la gente de afuera y decir, no, yo soy cristiano. Oye, pero tú eres cristiano y parece que te comiste un limón, un guayabito. No, si usted es cristiano, usted tiene que ser una persona alegre, gozosa, ¿verdad? Usted puede tener un día malo lo tiene cualquiera, ¿verdad, Betty? Pero todos los días malos, teniendo a Cristo y al Espíritu Santo contigo, hay algo malo ahí. Tienes que venir a verme y hablar conmigo después porque hay algo que no está haciendo mucho sentido. Si tú tienes al Espíritu Santo, usted tiene que ser una persona amorosa. Donde quiera que usted la conoce, usted es un tipo, una mujer que ve a las personas, las abraza, le da besos, que Dios te bendiga, cómo te puedo ayudar, cómo te ayudo. Lo que hizo Cristo. La gente no podrá ver a Cristo, pero sí te pueden ver a ti y a mí. Tenemos que ser personas amorosas, gozosas. ¿Cuál es la tercera? La paz. La paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las pruebas, de las dificultades de la vida, cuando perdemos a un ser querido, podemos sentir la paz del Señor. El shalom, como dicen los judíos, shalom, la paz de Cristo. La paciencia. ¿Cuántos tienen mucha paciencia aquí? No mucho. Bueno, pero si tienes al Espíritu Santo tienes que tener paciencia. Y si crees que tienes poquita, dile, Señor, yo te tengo a ti, yo tengo al Espíritu, pero multiplícame un poquito la paciencia, porque a veces en el expressway quiero llegar al trabajo o a llevar a mis hijos a la escuela y me desespero y quiero coger al prójimo por el cuello y ahorcarlo. Bueno, tienes que pedirle al Señor que te dé paciencia, ¿verdad? Muy importante, la paciencia. La benignidad y la bondad se asemejan bastante. Tenemos que ser personas benignas, personas bondadosas, amables. ¿Por qué?
porque estamos representando al reino de Cristo. Y si queremos pescar hombres y mujeres para Cristo, tenemos que ser personas benignas y bondadosas. Fe. Esa fe se refiere a la fe salvadora que nada más tenemos los cristianos. Porque las personas que no son cristianas pueden tener fe en algo o en alguien. Pueden tener fe en que sus hijos van a ir a la universidad y se van a graduar. Pueden tener fe que le van a conceder el trabajo para el cual aplicaron. Pueden tener fe que el candidato por el que ellos votaron va a salir vencedor. Pero esa fe no lo salva. Aquí está hablando de la fe que salva, que es el día que Dios te quitó el velo que tú tenías en tus ojos y te abrió tus ojos espirituales y te destupió tus oídos para que tú recibieras a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Me estoy refiriendo a esa fe, la fe que salva. La lista continúa en el versículo 23, fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál más? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, tenemos que ser personas mansas. Dice la palabra de Dios que los mansos heredarán la tierra. La tierra, porque recuerden que el reino de Jesucristo va a ser aquí en la tierra. Como vivió Adán y Eva, sin pecado vamos a vivir 1000 años en una tierra tranquila. Satanás encerrado en el infierno por 1000 años. Tenemos que ser personas mansas. Templanza tiene que ver con el dominio propio. Cuando usted logre dominar sus emociones, que no actúe por emociones. Que alguien le hace algo malo y que usted le quiere pagar por lo mismo, no controlar. Esa es la templanza, dominio propio. O que usted quiere tomar una decisión en su vida y que no la tome apresurada porque puede cometer errores, sino estarse tranquilo, orar. Señor, ¿tú crees que me conviene este trabajo? ¿Tú crees que me conviene esta persona para que yo pase el resto de mi vida a su lado? Déjame buscar tu presencia. Háblame, Señor. Yo tengo al Espíritu Santo. Guíame, dime qué debo hacer o qué no debo hacer. Eso se llama dominio propio. No apresurarse a tomar decisiones. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hay alguien aquí que se considera de Cristo? Mira lo que dice la palabra. Los que son de Cristo, yo no sé tú, pero yo soy de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado en la carne, ¿qué? Sus pasiones y sus deseos. Por ejemplo, ayer estábamos aquí en la fiesta y había una persona del grupo que decía, a pesar de ser cristiano, que todavía a él le gustaba tomarse algún que un traguito de vez en cuando. ¿Tú has conocido también, Martín? Bueno, yo no sé cómo, cuándo ni dónde, pero yo no concebía una fiesta sin cerveza y sin cigarro, sin Marlboro. Y sin embargo, ahora yo me veo allí tomando refresco y sin fumar, y yo no me doy cuenta porque yo traté toda mi vida de dejar el vicio del cigarro y de dejar la dependencia al alcohol, y nunca pude. Yo no sé cómo, dónde, ni cuándo, ni por qué, pero el Señor me lo quitó. Y dice ahí la palabra de Dios que los que son de Cristo han crucificado en la carne. Cuando crucificaron a Cristo, te crucificaron a ti con Él, para que crucificaras allí toda tu vida vieja, toda tu vida pasada. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque los que son de Cristo han crucificado en la carne sus pasiones y sus deseos. ¿Y cómo termina el versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, a ese GPS que Dios ha puesto en nuestras vidas, a partir de hoy hazte el propósito y decirle: Señor, como decíamos el domingo pasado, aquí te entrego el timón de mi vida, aquí te entrego el timón de mi matrimonio, el timón de la crianza de mis hijos, el timón de mis finanzas. Te entrego mi vida entera. Guía tú mi vida, Jesucristo, que por donde tú me digas que vaya, aunque yo no lo comprenda, yo te voy a seguir con los ojos cerrados, porque nosotros los cristianos caminamos por fe y no por vista. Dame un fuerte aplauso al Señor. Tengo otro texto que quiero compartir contigo en el libro de Romanos. Seguimos con el apóstol Pablo, viviendo en el Espíritu. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te pregunto hoy, si te dijeran que Jesucristo viene esta noche a buscarte,
¿Te sentirías contento o te sentirías triste? ¿Cuántos se sentirían contentos que Cristo los viniera a buscar esta noche? Mira lo que te dice la palabra hoy. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo, para los que hacen la voluntad de Dios, para los que tienen el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. No hay miedo. Cuando usted le habla a la gente del final del mundo, ¿quiénes son las personas que tienen miedo? Las que andan conforme a ¿qué? A la carne. Pero si tú eres de Cristo, dice ahí que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo no tenemos nada que temer, porque somos más que vencedores en Cristo. Y aunque hayamos sido pecadores todas nuestras vidas, ya Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, pagó por todos tus pecados. Lo que hiciste ayer, lo que estás haciendo hoy y lo que vas a hacer mañana. Pastor, pero eso me da luz verde para pecar. No, porque entonces vuelves a crucificar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora tú te vas a esforzar con la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y no la tuya, para satisfacer los deseos del Espíritu Santo y no los deseos de la carne, como hacíamos antes. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Jesucristo hemos sido librados de la muerte. De la muerte, que quiere decir separación eterna de Dios. Tú y yo, producto de nuestros pecados, estábamos condenados a vivir separados de Dios eternamente. Pero gracias a Jesucristo, ahora ni aún la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque lo que era imposible para la ley, como decíamos ahorita, los judíos no pudieron guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque era imposible. Ningún ser humano puede guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la vamos a quebrantar. Es por eso que no somos salvos por guardar la ley de Moisés, sino que somos salvos gracias a Jesucristo. Somos salvos por gracia. Gracia quiere decir un regalo inmerecido, algo que Dios nos regaló que nosotros no nos merecemos. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ya nosotros los cristianos no andamos conforme a la carne, no tratamos de satisfacer lo que la carne nos pide, sino que andamos conforme al Espíritu Santo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese versículo está extraordinario. Miren para acá, hermano que me estás viendo por las redes sociales. Ahora mismo, en este mismo instante, en este mismo lugar, tú vas a saber si estás en la carne o estás en el Espíritu. Cuando llegue el domingo y tienes dos opciones: venir al templo a adorar a Dios, o irte para un grupo con el cual te reunías antes a satisfacer los deseos de la carne, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir al templo o te vas a ir con ese grupo? Yo estoy seguro que los que están aquí vienen al templo porque los conozco. No sé tú, hermano, que me estás viendo. Mira, te vuelvo a leer el versículo número 5. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne, como estaba yo en el mundo antes. En la bebida, en la fiesta, en las mujeres, en la moda, en la vistilla, en las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo, ya esas cosas no les interesan. Cuando venimos a los pies de Cristo, es un switch aquí en nuestras mentes. Ya no pensamos igual, ahora tenemos la mente de Cristo. Ya con las personas que yo me reunía antes, ya no me reúno, ahora me reúno con mis hermanos en Cristo. Ya mis reuniones todas tienen que ver con las cosas de Dios.
Y quizá usted diga, pastor, pero ¿y esa gente que eran amistades mías de una vida, yo les tengo que dar la espalda? No. Ahora tú lo que tienes que tratar es de que ellos conozcan lo que ya tú conoces, porque para eso Cristo te salvó a ti, para que ahora tu familia, que te gustaría tener contigo en el cielo, conozcan a Dios por medio de ti, para que tus amigos, los que trabajan contigo, tus vecinos, puedan conocer a Dios por medio de ti. Y con el versículo 6 resumo este pasaje. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Léemelo otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esa gente que usted ve allá afuera, que no les interesan las cosas de Dios, que solamente lo que hacen es satisfacer los deseos de la carne, ¿a dónde van? A una muerte segura, a una separación eterna de Dios. Nos toca a nosotros como iglesia orar por ellos, pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos, porque hay muchos familiares nuestros ahí, amistades, personas que queremos y que queremos que Dios los traiga a sus caminos por medio de nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu, ¿qué cosa es? Es vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. El ocuparse de la carne es una separación eterna de Dios. El ocuparse del espíritu, hacer lo que el espíritu quiere que hagamos, es tener una vida eterna con Dios. Tengo 2 versículos ya para resumir esta predicación en esta tarde, que están para chuparse los dedos. Hoy te vas a quedar maravillado con estos 2 versículos, con los cuales quiero cerrar esta predicación en el día de hoy. El primero se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Yo quiero que tú me vuelvas a leer esa última oración, porque allá afuera todo el mundo dice creer en Dios, todo el mundo quiere ir para el cielo, nadie quiere ir para el infierno, pero esa oración final me está diciendo quién verdaderamente es de Dios y quién no lo es. ¿Qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! Tremendo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu Santo, si alguno no tiene al Consolador, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? ¿No yo? Que no es de Cristo. Usted puede venir todos los domingos aquí, usted puede leer la Biblia, hermano, que me estás viendo por las redes sociales. Quizás muchas personas pasan mucho tiempo en las redes sociales. La palabra de Dios nos está diciendo hoy que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Pero no te sientas mal, persona que me estás viendo. Quizás tú digas, ay, pero yo pensé que yo era de Cristo, yo pensé que yo iba para el cielo, yo pensé que era salvo, porque mis abuelos eran católicos, mis padres me llevaban de vez en cuando a la iglesia y yo pensé que la salvación se heredaba de familia en familia. No, mi hermano, te tengo que decir hoy que si no tienes al Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Pero no te sientas mal, porque al final de esta predicación te voy a dar la oportunidad de que recibas al Espíritu Santo en tu corazón. Y con el versículo 14 ya vamos terminando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Léemelo otra vez, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, en aquellas personas donde Dios ha instalado el GPS que nos va a guiar por la senda estrecha, esos son los hijos de Dios. Allá afuera todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, pero solamente los hijos de Dios somos aquellas personas que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiero hacer una oración antes de cantar esta canción. Cierren sus ojitos ahí. Yo sé que todos los que están aquí en la casa, yo conozco mis ovejas, las conozco a todas por mi nombre, y ellos y ustedes reconocen mi voz como su pastor. Pero quizá hay una persona que nos está viendo ahora mismo ahí por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Mandamos un saludo desde acá, desde la ciudad de Miami, Iglesia Bautista León de Judá. Aquí en la calle 8 de Miami estamos, y la 122 Avenida. Hombre, mujer, joven, que has estado en sintonía con nosotros. Quizás esta palabra hoy ha tocado tu corazón. Le voy a pedir a la iglesia que cierren sus ojitos y que intercedan por esas personas que nos están viendo ahora mismo por las redes sociales. Tú escuchaste la palabra de Dios hoy bien clara, que te dice que si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no tienes al Espíritu de Cristo, tú no eres de Cristo.
y que solamente son hijos de Dios aquellas personas que tienen al Consolador, al GPS, y que son guiados por Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo si tú quieres recibir al Espíritu Santo en el día de hoy. Vamos a hacer una invitación hoy al Espíritu Santo para que venga a tu corazón, para que venga a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud. Repite conmigo ahí esta oración donde quiera que estés. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra en el día de hoy, ha entrado por mi oído y ha tocado profundamente mi corazón. Yo estaba equivocado, yo andaba por el mundo satisfaciendo los deseos de la carne, pero hoy tú has abierto mis ojos espirituales y has destupido mis oídos. Yo he escuchado tu palabra y la he logrado entender con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero, Jesucristo, que hoy tú me selles con el Consolador, con el GPS del cristiano, con el Espíritu Santo. Yo abro las puertas de mi corazón, Señor, para que tú me selles con tu Espíritu hasta el día de mi redención. Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y quiero formar parte del reino de los cielos cuando vengas en busca de tu iglesia. Hermano que ha repetido esta oración conmigo, si la has hecho de corazón, hoy también Dios te ha sellado a ti con el Espíritu de la promesa. Dale un fuerte aplauso al Señor y ahora ayúdame a cantar esta preciosa canción para ir ya despidiéndonos de aquí de la casa del Señor, pero nunca de su presencia. Dice esta preciosa canción: creo en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Ayúdame a cantar esta canción. Sube un poquito. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encargó, Cristo tú salvas. Ayúdame a cantarle al Espíritu Santo en esta hora. Cristo es Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo, es el único que tiene poder para transformar la vida de un ser humano y cambiar un corazón. Alaba al Señor en esta hora. Sufriste en la cruz, has perdonado, Nuestros pecados han sido enterrados en la fondo de la mar. bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Cántale al Señor en esta hora. Nuestro Dios el Padre,
fuerte aplauso al Señor. Creemos en ese solo nombre, que solo el nombre de Jesucristo nos puede salvar. Pueden sentarse, muchas gracias. Tenemos a la hermana Aide que nos tiene una poesía que quiere compartir con nosotros hoy, antes de irnos de este lugar. ¿Cuántos han sido bendecidos hoy? ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? No es lo mismo tener, escuchen bien, al Espíritu Santo que estar lleno. Si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, lo tienes que alimentar. ¿Cómo, pastor? Comiendo barbecue, comiendo chorizo. No, porque ahí estás alimentando la carne. Comiendo la palabra de Dios, el pan de vida, cantando allí en tu casa. No importa, yo los domingos desde que me levanto, en lo que me preparo, yo pongo música cristiana, en lo que me afeito, me visto. Ya yo me voy preparando espiritualmente desde antes de yo llegar al templo. Y en el camino hacia acá vengo oyendo música cristiana, no vengo oyendo reggaetón ni música del mundo que solamente habla de sexo y de cosas inmorales. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, tienes que estar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. ¿Amén? Y entonces Dios puso en mi corazón y le dije, te voy a cantar un himno para que te pongas contenta. Y le canté un himno que dice, quiero hablarte del amor de Cristo. Y le canté el himno y después tuvimos una oración ella y yo, y le dije, levántate de la cama, reprende la cama y date un baño con el agua bien calentica y desayuna y tú verás que te vas a sentir bien. Y entonces, bueno, por eso es que como que ella no está aquí hoy, Dios también puso en mi corazón que yo preparara una poesía. Y entonces me he sido bendecida por este mensaje del Espíritu Santo, y una de las cosas que nosotros sabemos es que nosotros no podemos ver a Cristo sentado ahí en un asiento, ¿verdad? Pero qué bueno que el Espíritu Santo sí siempre está aquí con nosotros. Y que aunque todos nos abandonen, Él siempre está con nosotros. Y entonces la poesía esta dice así: creo que de tal manera a este mundo Dios amó, que a su propio Hijo dio para que no se perdiera. Creo en Él porque vertiera su sangre inocente y pura. Creo en una sepultura vacía en Jerusalén, como yo creo también descenderá de la altura. Creo en Él porque Él creó los cielos, la tierra, el mar. Todo lo hubo de crear y a nosotros nos formó. Y el Espíritu nos dio para movernos y andar. Cuando dejemos de estar, porque así tiene que ser, el Espíritu va a Él y lo pondrá en su lugar. Creo que mi Cristo amado muy pronto regresará. Su iglesia levantará para estar siempre a su lado. Y tú, que no te has postrado a Él pidiendo perdón, dándole tu corazón a ese Cristo tan tierno, seguro que en el infierno allí tendrás tu mansión. Pero creo que si te arrepientes, ganarás una conquista, y al pasar allá la lista puedas decirle presente. Verás que rápidamente tu vida irá cambiando si tú atrás vas dejando esta vida de fracaso y le sigues
paso a paso lo que Él te va dictando. Dice, si tú le dejas que Él te vaya dictando, esa es la función del Espíritu Santo, Él nos va guiando. Así que si te sientes triste cuando haces algo que hacías antes y antes lo hacías y no te sentías mal, no te sientas mal, porque es el Espíritu Santo que te está diciendo que ya esas cosas no las debes hacer. Bueno, nos vamos contentos de este lugar. Póngase de pie y nos vamos con esta canción que se llama Libre. Somos libres en Cristo. Somos libres porque Jesucristo murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, ha sido glorificado y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Dice esta canción, libre. Somos libres en Cristo. Empieza suavecito y ya después va subiendo de tono. Libre, yo soy libre. Siéntate libre gracias a Jesucristo. Las Cadenas del pecado han sido rotas. Somos libres en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Yo Soy libre. Siéntate una persona libre para cantar, para danzar, para gozar. Gózate en el Señor porque eres libre gracias a Jesucristo. Ahora vamos a adorar con las palmas. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Enemigo, y tiene sus días contados, enemigo. De Jesucristo yo soy libre. Una vez más. Vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo somos libres. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Hemos vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Por la sangre de Jesucristo somos libres. No hay más. Vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo somos libres. Damos un fuerte aplauso al Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.